Hola, ¿sabías que hoy se celebra el Día Internacional del Libro? El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la lectura. Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron Cervantes y Shakespeare, máximos exponentes de la literatura universal. Los centros de mayores de Carabanchel hemos querido sumarnos a la celebración de este día con la creación de un cuento colectivo. Pero os preguntaréis, ¿qué es un cuento colectivo? Un cuento colectivo es una actividad que busca incentivar el uso de la imaginación para construir entre todos los miembros del grupo una pieza literaria. En nuestro caso, hemos trabajado con 5 grupos diferentes de personas. A los 5 grupos les hemos dado el mismo principio del cuento, pero cada uno ha desarrollado su propio cuerpo de la historia y su final. El resultado son los 5 maravillosos cuentos que encontraréis a continuación. Esperamos que os hayan gustado estos maravillosos cuentos realizados por los socios y socias de los centros municipales de mayores de Carabanchel. Ha sido muy emocionante viajar con estos mayores a través de su imaginación y les queremos agradecer en nombre de todos y todas su participación y su gran esfuerzo. Un país al revés. Érase una vez un país muy lejano. Las gentes del lugar no paraban de moverse de acá para allá. Nadie podía entender muy bien a dónde se dirigían. Como era un país tan lejano, no se sabía muy bien dónde podía ir la gente. ¿Sería por agua a una de sus maravillosas fuentes? ¿O quizá iban a por fruta a la dehesa? Sí, seguro que iban a por fruta, pero ¿qué clase de frutas? Era un país donde todo era al revés. Los hombres vestían falda, las mujeres pantalón, y los niños hasta 12 años dirigían el país. No había conflictos ni problemas. Era un país feliz, pero al revés. La comida se hacía a la hora de la merienda y en la cena se desayunaban las maravillosas frutas que se cosechaban. Las frutas eran muy diferentes a las nuestras. Parecían juguetes. Sus colores eran vivos rosas, fucsias, amarillos y verdes chillones, con naranjas y rojos estridentes. Sus formas increíbles, cuadrados, corazones, caracoles y demás formas impensables para la lógica. A todo el mundo le gustaba vivir en aquel lugar tan lejano, sobre todo por las frutas. Esas frutas increíbles hacían que todo el mundo disfrutase de buena salud y no existiesen las enfermedades. Era un país maravilloso, aunque aparte de la fruta no existiese nada y todo estuviese desierto. Todo el mundo vivía feliz y libre, se ayudaban mutuamente y acogían al que viniese de fuera como si de su propia familia se tratase. Este país al revés solo tenía unos pequeñísimos problemas. El primero era que cuando llovía, además de agua, caían chuches de todos tipos, formas, colores y sabores. Esa lluvia era muy buena para los niños, pero yo me pregunto, ¿y para los mayores? ¿No sería mejor que en vez de lluvia de chuches tuviesen más animales? Porque sí que tenían animales, pero estos hablaban. ¿Y os imagináis los líos que se montaban cuando se iba a arar la tierra y el buey contestaba al dueño que hoy no trabajaba él, que lo hiciese otro? Otro inconveniente que tenían era que los niños tenían que trabajar. Recordar que los niños dirigían el país y aunque al cole solo iban 2 días a la semana a aprender a jugar, compartir, plantar y cuidar la naturaleza, tenían que dedicar 4 horas a la semana a trabajar en las fábricas de dulces, galletas y chuches. Pero eso sí, los fines de semana eran de 3 días, que se dedicaban a disfrutar y pasarlo bien con la familia y los amigos. A cualquiera le gustaría ser niño y vivir en ese país, donde la luna era amarilla y el sol blanco, donde los unicornios eran los encargados de trasladar las mercancías en carros alados que surcaban los vientos, y donde las chuches caían del cielo. Pero, al ser un país al revés, ¿no sería también todo al revés? Pues claro, los niños al final se comportaban como adultos y tenían grandes responsabilidades, y a los mayores se les caían los dientes de tanto dulce y golosinas.
Los animales decidían cuándo y cómo trabajar, y lo aparentemente maravilloso no era tan maravilloso, o quizás sí. ¿No sería mejor que el país fuese normal, la vida siguiese su cauce natural, pero que todo el mundo pudiese vivir tranquilo y feliz? Lo ideal sería un país en el que los ciudadanos tuviesen trabajo, salud y sus necesidades cubiertas. Los niños fuesen niños y los adultos trabajasen todos y no existiesen desigualdades. Lo más bonito sería que si existiese un país ideal, lo compartiese con los demás y así sería un mundo mejor. La imaginación es muy bonita y puede hacer que creemos un país al revés, con gente feliz y sana, fuentes maravillosas, frutas asombrosas y en el que llueven chuches. Un país donde disfrutar de la familia y los amigos, sin contaminación y con campos verdes, donde todo funciona al revés. Pero hay que recordar que también la imaginación puede crear un país donde los niños trabajan en las fábricas y los mayores están desdentados, ociosos y aburridos. Lo bonito sería imaginar que en ese país tan lejano el arco iris iluminase el cielo y los niños se deslizasen por él. Ojalá en nuestro mundo saliese algún día un arco iris así, que nos iluminase la vida y transformase todo con sus colores. Y ese país tan lejano y al revés, solo me gustaría visitarlo en vacaciones, quizás para una boda, para poder comer chuletones y tartas de sabores, bailar, soñar y ser feliz. Aunque lo mejor sería esforzarnos en mejorar nuestro propio país. Esto es un cuento, donde la imaginación está el poder. Y de si de imaginación estamos hablando, ¿qué mejor que comer chuletones y tartas de sabores? Así que, con todo esto podemos decir, colorín colorado, hasta aquí hemos llegado y este sueño se nos ha acabado. Por muy dulce que se presente la idea, recordar que siempre se caen los dientes y los buenos se quejan y los mejores se adaptan. Los autores de Un país al revés son María Ángeles Adalia, Ignacio Gómez, Francisca Aquiles y Florian Muñoz. Gracias por vuestra participación. Érase una vez un cuento titulado Venimos al mundo para dar amor. Érase una vez un país muy, muy lejano. Las gentes del lugar no paraban de moverse de acá para allá. Nadie podía entender muy bien a dónde se dirigían. Iban buscando una vida que les fuera mejor, y andando, llegaron a un país muy bonito, y entonces quisieron empezar allí una nueva vida. Nuestros protagonistas eran una joven pareja que se quería casar y no sabía por dónde empezar. Cuando encontraron un sitio adecuado, se casaron y empezaron a ser felices. Con el paso de los años, tuvieron 2 hijos, una niña y un niño. No querían tener más hijos porque eran muy pobres y temían no poder criarlos y alimentarlos bien. Entonces, de repente Trina, que así se llamaba la mujer, le dice a Eduardo: «Me temo que estoy embarazada». Ellos se pusieron muy tristes porque pensaron: «¿Cómo vamos a alimentar a 3 hijos si no podemos alimentar a 2?» Se sentaron en la mesa de la cocina, llorando desconsolados, y de repente apareció en la ventana un pajarillo dorado picoteando, y oyeron una voz que les decía: «No temáis, no temáis, todo se arreglará, seguid adelante con el embarazo». La voz los tranquilizó y los llenó de paz. Sus caras cambiaron totalmente y pensaron que debía de ser una voz celestial o divina la que les había hablado con forma de pajarillo. A partir de entonces empezaron a pensar que todo les iba a ir bien. Un día apareció por el pueblo un señor que tenía mucho dinero y quería mejorar un poco la vida de aquellos habitantes, y empezó a construir una casa muy grande.
como necesitaba mucha gente para construirla, dio trabajo a todo el que podía y el pueblo empezó a prosperar. Para celebrar la inauguración de la casa, adornaron el pueblo de manera espectacular, y tanto se corrió la voz de lo que todos los habitantes habían conseguido trabajando juntos, que empezaron a llegar turistas y gente que quería ver aquello. Pasado un tiempo, llegó un turista al pueblo con deseos de ayudar y quedarse allí a vivir. Trajo consigo una alfombra. Un día se quedó dormido sobre la alfombra y cuando despertó estaba en un jardín lleno de flores y de pajaritos. ¿Qué había pasado? ¿Acaso la alfombra era mágica? Eso le hizo tanta ilusión que cuando volvió al pueblo después de su viaje mágico, quiso llevar a todos los niños a ver ese precioso lugar para que vieran otro mundo y así darles felicidad y que aprendieran a salir adelante. No nos hemos olvidado de nuestros protagonistas. ¿Cómo les habrá ido a Trina y a Eduardo? Pues aquel hombre les solucionó la vida y se les olvidaron todos los apuros por los que habían pasado. Los turistas que les visitaban les contaban cosas de los países donde ellos vivían y la gente del pueblo también tuvo ganas de salir para ver otros sitios diferentes. Aquellas gentes nunca habían imaginado que la vida pudiera ser así y que cuando tienes trabajo vives un poquito más feliz que antes, sobre todo si tienes a alguien dispuesto a ayudarte a solucionar los problemas. Ellos eran felices y ya habían tenido su tercer hijo. Con todo lo que había pasado, se dieron cuenta de que no solo el dinero da la felicidad, sino que la felicidad la tenían ellos por sí solos y por su familia. Aprendieron a vivir de otra manera y a disfrutar de su tiempo y de su familia. Tuvieron mucho cariño de sus hijos, estaban muy felices y todo era perfecto, hasta que de repente, un día, vino una tormenta y se llevó todas las casas que había por allí. Tuvieron que empezar de nuevo, pero con su cariño les sobró todo. Las autoras de este cuento colectivo son Olvido Blanco, Ángeles Sebastián, Pilar Porras, Juana Rodríguez y Francisca Ruiz. Vivir para soñar. Las autoras de este libro son Eugenia Antón Martínez, María Antonia de Diego y Julia Martín Fernández. Érase una vez un país muy, muy lejano. Las gentes del lugar no paraban de moverse de acá para allá. Nadie podía entender muy bien a dónde se dirigían. Y era muy difícil porque no lo tenían claro. Querían descubrir un sitio en el que pudieran realizar sus sueños y jugar y saltar y cantar los que les gustaba cantar y bailar los que les gustaba bailar. Por eso era difícil encontrar un lugar adecuado. Ya estaban cansados porque llevaban muchas horas yendo de un lugar para otro y se sentaron para descansar un poco a la orilla de un río. Empezaron a pensar y a hablar entre ellos. Tanto hablaron y tanto discurrieron que al final se quedaron dormidos. Y sí, empezaron a soñar. Soñaron con estrellas de colores. Cada uno soñaba lo que le apetecía hacer. Cada uno tenía una idea. Al final vino la mañana y cuando se despertaron uno de ellos dijo: «Tengo una idea. Mirad, allí a la izquierda hay una montaña. Vamos a subir y en la cumbre pondremos una pancarta. El que nos quiera seguir, que nos siga. Y el que no, que se vaya a otro sitio». Y así hicieron. Hicieron una pancarta, la pusieron y fueron muchos los que fueron detrás de ellos, pero alguno se quedó rezagado también. Cuando los de la pancarta llegaron a lo alto de la montaña, encontraron ciervos, pájaros y otras aves preciosas. Era un precioso paraíso escondido dentro de la montaña que estaba hueca. Exploraron ese inmenso jardín y vivieron unas aventuras increíbles. Un día, cuando estaban explorando en lo más profundo de esa selva, les pareció ver las siluetas de algo que parecían personas. Debatieron durante mucho tiempo qué hacer. No fueran a ser enemigos, pues ellos solo querían paz y por eso habían buscado tanto. Pero finalmente pensaron que si fueran personas que buscaran algún mal, no vivirían en un lugar tan bonito, ya lo habrían destrozado, y decidieron contactar con ellos.
Se acercaron sigilosamente, para no asustarlos, y cuando ya estaban muy cerca, se dieron cuenta de que tenían forma humana, pero eran enanitos como los de los cuentos. Todos llevaban un gorro puntiagudo rojo y una gran barba blanca. Además, iban en parejas. El gruñón iba con el simpático, el gordo con el flaco, el más joven con el más mayor, e incluso había un enanito muy, muy pequeñito que iba con el más alto de ellos. Todos juntos siguieron explorando y un día, en la base de la montaña, encontraron una cueva. Hasta entonces no la habían visto porque estaba tapada con mucha vegetación, pero dieron finalmente con la entrada y decidieron investigar. Dentro de la cueva había unos túneles perforados, por lo que parecía hacía mucho tiempo. Encontraron utensilios y huesos de una antigua civilización. Después de mucho caminar por los túneles llegaron a lo que debía de ser el centro mismo de la montaña, y allí vieron una gran sala muy iluminada, como nunca antes habían visto. Dominando el punto central de la sala se encontraba una piedra enorme azul que brillaba con unas letras grabadas en un lenguaje desconocido que no parecía humano, y de repente oyeron una voz que salía de la propia montaña que les dijo: «Por fin habéis descubierto nuestro secreto. Nosotros no somos humanos. Hemos adoptado esta forma porque aprendimos toda vuestra cultura antes de venir a la Tierra, y para que no os asustarais antes de conocernos de verdad, decidimos parecer seres inofensivos, y en vuestros cuentos los enanitos son siempre buenos. Pensamos que así no desconfiaríais de nosotros. Nosotros somos amigos, venimos de fuera de vuestra galaxia, pero no queremos haceros ningún daño, solo queremos vivir con vosotros en paz». Entonces los enanitos chascaron los dedos y cambiaron a su forma real, con una cabeza muy grande, un largo y delgado cuello y piernas pequeñitas, pero unos brazos enormes, como E.T. el de la película. Pasaron mucho tiempo hablando con ellos y aprendieron muchas cosas unos de los otros. De repente, uno a uno, los exploradores fueron despertando. Todo había sido un sueño. Absolutamente desconcertados, se dieron cuenta de que lo más extraño es que todos habían tenido el mismo sueño. Solo podía haber una explicación. La montaña les había cambiado tanto que todas sus mentes se habían conectado entre sí y ahora podían comunicarse entre ellos sin hablar, como si fueran un solo cerebro. Y el gran cerebro, que eran todos juntos, pensó que todo esto era una señal, que los seres de la antigua civilización les habían guiado para que encontraran sus restos y se pusieran todos de acuerdo para ir a otro lugar y erigir allí un museo donde el resto de la humanidad supiera de la existencia de estos seres ya desaparecidos. Después de mucho discurrir, el cerebro colectivo pensó que se tenían que dirigir a otra montaña que se veía desde donde ellos estaban. Se habían equivocado de montaña y por eso habían recibido una señal que les indicaba la montaña correcta a la que debían ir, donde debían construir su ciudad. Ya cerca de la otra montaña se llevaron una gran sorpresa, porque el lugar estaba habitado e incluso había leones allí. No solo leones, había tigres y otros muchos animales desconocidos hasta entonces. Cuando quisieron cruzar un gran río que les impedía el paso, se dieron cuenta de que no había puentes o barcas para pasar, pero entonces el león más grande de todos se acercó a ellos y con unos ojos que parecía que les hablaba, hizo gestos de que se subieran por turnos a su lomo para cruzar, pues el león era tan grande y tan alto que sus patas sobresalían por encima de la corriente. Nada más pasar el río, tuvieron mucho cuidado para no pisar unos grandes champiñones, que en realidad eran las casitas de unos gnomos del bosque que allí habitaban. Todo aquel lugar era una explosión de color y de fantasía. Las personas que allí vivían les acogieron con los brazos abiertos y les ayudaron a instalarse rápidamente. Con el paso de los meses construyeron un impresionante museo donde pudieron exponer todos los vestigios que habían encontrado en los túneles, y vinieron miles y miles de visitantes a conocer a esta civilización perdida durante tantos siglos, dando gran prosperidad a la nueva ciudad. Finalmente decidieron quedarse allí a vivir para siempre, porque ese sí que era el lugar que habían estado buscando, su paraíso. Un viaje al Edén. Érase una vez un país muy, muy lejano. Las gentes del lugar no paraban de moverse de acá para allá. Nadie podía entender muy bien a dónde se dirigían. Iban caminando unas detrás de otras, dirigiéndose ¿a dónde?, se preguntaban, y se decían unas a otras: ¿pero a dónde vamos? ¿Dónde caminamos? Entonces de repente una dijo: «Corred la voz, creo que vamos a ver el Edén».
La voz se fue corriendo y todos los que iban preocupados se distendieron y ahora caminaban relajados, rezando y con más ganas para llegar cuanto antes mejor. Allí era increíble. Solo había azucenas, malvaviscos, rosas, árboles frutales y en su imaginación querían ver a Adán y Eva, pues les habían comentado que eran unos seres preciosos. Totalmente desinhibidos, pues allí no había cortapisas, no tenían ninguna intención de cerrar los ojos porque el paisaje era absolutamente maravilloso. El césped muy verde, unas laderas increíbles llenas de rosales, geranios, jacintos, y nadie quería perdérselo, estaban absolutamente maravillados. En la ladera de la montaña había unos sauces y dentro de los sauces unos conejillos saltando y brincando, jabalíes, osos. No había problemas de convivencia, nadie iba a atacar a nadie, era el paraíso y no había que tener miedo. Había cervatillos, jirafas, todo tipo de animales y ninguna se metía con otro. Todo increíblemente bello, relajante, tan estupendo que de verdad estaban todos alucinando mirando para un lado y otro. No daban crédito a todo lo que tenían que ver. Sus cabezas no acertaban a expresar las maravillas que existían en ese lugar. Todos estaban muy contentos, muy alegres y no sabían qué hacer en medio de tanta belleza. De repente alguien se paró a pensar: «Aquí nos falta algo». «No», contestaron los demás, «mira a tu alrededor, tenemos de todo, hay ríos, fuentes y hay mucho sol». Una señora mayor contestó: «Pero faltan risas y falta la alegría, porque no hay niños. ¿Dónde están los niños?». Entonces se fueron por un camino largo y andando llegaron a una preciosa casa. En esa casa se encontraron con 18 niños. Unos eran graciosos, otros revoltosos. Eran los nietos de las mujeres que iban en el grupo. Los niños dijeron: «Abuelas, ¿dónde habéis estado? Hace mucho que no os veíamos». «Estábamos en el Edén», contestaron ellas. «¿Y eso qué es?». «Pues es un lugar maravilloso y tenéis que venir con nosotras porque allí no hay niños, así podréis contemplar con vuestros propios ojos ese lugar tan bonito. Allí hay muchas personas esperando a que lleguemos y se pondrán muy contentos de veros». Los niños se fueron corriendo unos detrás de otros. De camino al Edén, uno de los niños se despistó. Se quedó distraído mirando los animales, cogiendo flores para hacerle un ramito a su abuela y se perdió. El grupo lo echó en falta y se pusieron a buscarle. Su abuela estaba muy preocupada y nerviosa porque no lo veía por ninguna parte. Y después de mucho buscar, lo encontraron en un prado lleno de flores con su ramito en la mano. Todos se pusieron muy contentos y decidieron hacer una fiesta. Los animales bailaban, los osos movían las manos y los niños se quedaron alucinados de ver tantos y tantos animalitos juntos. Las abuelitas dijeron a sus nietos: «No os preocupéis que no vais a estar solos, irán llegando más personas, más niños y formaremos una gran familia porque todo el mundo tendrá la oportunidad de ver que existe este lugar tan bonito y tan maravilloso». Los niños quisieron explorar el lugar y de repente se encontraron con Alicia, la del País de las Maravillas, que iba acompañada por el Hombre de Acero y el León, y los llevan por un camino de baldosas de chocolate hasta la casa de Hansel y Gretel. Por el camino iban cayendo de los árboles chocolatinas, bombones, nubes y todo tipo de chuches que los niños recogían y comían. Siguieron andando sin que sus abuelas les perdieran la vista, viéndolos disfrutar en libertad. Los niños decían: «¡Qué bien, abuelas! Aquí no hay semáforos, ni coches, ni peligros», pero sus abuelas les recordaron que siempre hay que tener precaución. Decidieron quedarse allí para siempre, viviendo un sueño en el Edén. Moraleja: hay que vivir con fe, ilusión y esperanza.
Hay que seguir los caminos que te indican el bien, porque teniendo fe y esperanza siempre se llegará a un final feliz. Hay que tirar la amargura y las penas, no hay que cargar con ellas. Hay que levantarse todas las mañanas con alegría, con fe y esperanza para llegar al final del camino y ver por fin el Edén. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Las autoras de este bonito cuento son María Caballero, Ana de la Vega Ramos, Hortensia Pulido, Antonia Retamal y Pilar González Argamaniz. En busca de la felicidad perdida. Este cuento colectivo ha sido escrito por Isabel Criado, José Manuel González, Juana Molero y Nico Carmona. Érase una vez un país muy muy lejano. Las gentes del lugar no paraban de moverse de acá para allá. Nadie podía entender muy bien a dónde se dirigían, pero todos en su interior sentían que les faltaba algo, como si una parte de ellos se hubiera perdido y tuvieran que encontrarla. A esa parte perdida de su ser la llamaban felicidad. Así que la gente del pueblo decidió mandar a un muchacho para ver si encontraba la tan ansiada felicidad. Tras mucho caminar, el joven encontró un lugar increíble que le recordaba mucho a Andalucía, aquel planeta que le vio nacer. De repente, una voz que venía del más allá le dijo: «Sígueme. Detrás de aquellas montañas se encuentra el paraíso que todo el mundo busca». Pero el muchacho no quiso continuar su viaje solo y volvió al pueblo para contarle a sus habitantes lo que había descubierto. Sin embargo, la gente del lugar no le creyó y nadie le quiso acompañar en su aventura. Lejos de desanimarse, el muchacho emprendió de nuevo el viaje para encontrar ese paraíso del que la voz le había hablado y llevarse un pedacito para que la gente viera que no mentía. Pero esta vez el viaje no fue tan alegre, y donde antes estaba la voz, ahora había un montón de penas y de obstáculos y de trabajo. Después de muchos años de lucha y de esfuerzo para salir de aquel bosque, el muchacho consiguió volver al pueblo. Cuando llegó allí, vio que la mayoría de la gente ya no vivía en el pueblo, y entonces fue cuando entendió que la verdadera felicidad no estaba en el bosque ni en ese paraíso prometido. La verdadera felicidad estaba en lo que le rodeaba y en lo que había perdido queriendo encontrar la felicidad, en sus amigos, en su familia, en lo cotidiano, en las cosas más pequeñas. Y mientras el muchacho pensaba en todas estas cosas, empezaron a aparecer a su alrededor muchos de sus amigos y todos sus antepasados, con los que pudo por fin atravesar el bosque y quedarse a vivir felizmente en el planeta Extremadura. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¿O no? Porque ¿qué hubiera pasado si el chico no hubiera vuelto al pueblo después de oír aquella voz? Pues resulta que el muchacho encontró un valle precioso y muy frondoso, pero que no era más espectacular que otros paisajes que ya había visto en otras ocasiones. Entonces se fijó en los animales que allí había y vio que estaban tranquilos, jugando, comiendo y que nadie les molestaba. Entonces se dio cuenta de que en aquel lugar reinaba una paz infinita y por fin entendió que la felicidad es hacer lo que uno quiera sin molestar al de al lado. Aprendida esta lección, el muchacho volvió al pueblo a contarles a sus congéneres todo lo que había aprendido. Por desgracia, no le hicieron mucho caso, y a día de hoy así nos luce el pelo. Y ahora sí que sí, colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Feliz Día del Libro!